En este caso, deberá aplicar los principios del derecho administrativo sancionador, o mejor dicho, el derecho administrativo disciplinario. Basado en eso, pueden advertir que los principios que tocamos en la parte introductoria de este seminario resultan ser importantes porque son principios sobre los cuales podría sustentarse una demanda de nulidad administrativa. El principio de igualdad procesal, que debe entenderse el de igualdad entre las partes, porque como estamos hablando de un proceso judicial en donde una de las partes es el Estado, o es necesariamente el Estado, lo que dice la disposición es que el juez, al momento de que las partes se le presenten, tiene que tratarlos de igual manera con los mismos derechos y prerrogativas. El principio de favorecimiento del proceso, y eso es un principio sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que dice la ley es que si el juez tiene alguna duda con respecto al agotamiento de la vía administrativa, ya sea que ésta esté regulada o no, o simplemente su regulación sea de alguna u otra manera dubitativa, tiene que preferir admitir la demanda. Es decir, no puede rechazar la demanda porque el juez tenga alguna duda o no sobre el agotamiento de la vía y por tanto igual en los tiempos. Y el principio de suplencia de oficio, que dice también que el juez se encuentre en la obligación de suplir ciertas formalidades, prefiriendo, en este caso, la admisión de la demanda. Ahora, ¿por qué este tipo de procesos tiene este tipo de principios? Nosotros consideramos que tiene este tipo de principios porque lo que trata de hacer, o lo que trató de hacer el legislador, es de colocar en igualdad de oportunidades a ambas partes. Recordemos que en este proceso no es un proceso, digamos, civil regular, donde quizás nuestra contraparte no es la policía, sino es mi vecino, o es una tercera persona con la cual yo pueda discutir. En este caso, en el proceso, una de las partes, señores, es el Estado. Y el Estado, por tanto, tiene oportunidades, tiene sus procuradores, su mecanismo de defensa. Entonces, lo que trata de hacer la norma, lo que trató de hacer el legislador, es colocar en igualdad de oportunidades tanto al demandante como al demandado. ¿Qué tipo de pretensiones se pueden solicitar? La norma establece que las pretensiones que se pueden solicitar son la nulidad total, parcial o la ineficacia de los actos administrativos. Puede solicitarse también el reconocimiento o restablecimiento de un derecho jurídicamente tutelado, es decir, un derecho que ya exista y que esté tutelado por la norma y que no se esté cumpliendo, y la adopción de medidas necesarias para que este cumplimiento se dé. ¿Correcto? Para que este cumplimiento se dé. La declaración contraria al derecho y el cese de la actuación que se sustente en un acto administrativo que ha sido resuelto, vuelvo a repetir, contrario al derecho. Se ordena la realización de una determinada actuación que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de un acto administrativo firme. Y la indemnización por el daño causado por alguna actuación impugnable. Ahora, la indemnización requiere justamente que al momento de ser demandada, tenga que ser demandada necesariamente acumulativamente en alguna de las pretensiones anteriores. Ahora, debemos tener en consideración también, señores, que la ley 27.444 establece en qué circunstancias la nulidad de un acto administrativo es indemnizable. Dice, un acto administrativo se puede indemnizar cuando no haya existido la obligación del administrado de soportar ese riesgo o esa obligación. ¿Correcto? Es una de las consideraciones que establece la norma. Ahora, habrá que determinar en el desarrollo del proceso judicial, es decir, señor, efectivamente, yo tengo la obligación de someterme como efectivo policial a un régimen disciplinario, pero no tengo la obligación de soportar un proceso arbitrario. Habrá que ver, y esto deben tenerlo en cuenta ustedes, señores, que al momento de sustentar la pretensión indemnizatoria, tienen que sustentarla de manera adecuada, de tal manera de establecer principalmente el nexo causal entre el acto sobre el cual solicitan la nulidad y la vulneración
de derechos que se ha generado. Si no se establece adecuadamente el nexo causal, la demanda va a ser admitida, pero la pretensión no va a ser declarada fundada. Entonces, tiene que acreditarse de manera fehaciente el nexo causal que existe entre el daño y la consecuencia general. De otra manera, esa pretensión indemnizatoria no va a ser declarada fundada. Ahora, ¿cómo establecer la nulidad? Este es un pequeño diagrama que hemos hecho justamente pensando en los efectivos policiales. Porque nos dicen, doctor, mi anterior abogado declaró la nulidad de la segunda resolución, es decir, declaró la nulidad de la resolución del TRIAC. Entonces, yo estoy esperando eso nada más. Error. ¿Por qué? Porque tiene que solicitar la nulidad tanto de la primera como la de segunda instancia. Porque si solamente solicitan la nulidad de la de primera instancia, al momento que el juez resuelva, el expediente va a volver al estado anterior de la vulneración. Significa que se van a quedar con la resolución de primera y tranquilamente la policía puede decir, ok, acá está la resolución, te someto al procedimiento y comenzamos de nuevo. ¿Correcto? Entonces, error. Al momento de que se solicita la nulidad, se tiene que solicitar la nulidad de ambas resoluciones, tanto de la de primera como la de segunda instancia, y se tiene que solicitar la nulidad total de la resolución. ¿Correcto? Cuando hablamos justamente de reconocimiento de derechos, oigan, primera pretensión, la nulidad. Segunda pretensión de la demanda, reconocimiento de derechos. Oye, ¿pero qué derechos? Estos, señores. Derecho a la antigüedad, derecho a los honores, derecho a las remuneraciones, derecho a que se considere el tiempo de retiro como tiempo laborable para efectos pensionarios y de promoción al rango superior. Porque si no, en el momento que sean reincorporados, todo el tiempo que ha pasado en retiro no lo van a considerar. Y al final, ¿qué cosas van a haber afectados? Condecoración por tiempo de servicios, van a haber afectado tiempo ininterrumpido, van a haber afectado su antigüedad, ¿no? van a haber afectado otros derechos, digamos, adicionales, que, como les vuelvo a repetir, son consecuencias muchas veces que la demanda no sea planteada de manera adecuada. ¿Por qué? Porque, oye, me reincorporan, pero al momento que me liquidan, oye, pero me están liquidando una miseria. Sí, pues es que no te contabilizaron el tiempo que estoy en retiro como tiempo laborable. Ahora, que el Poder Judicial considere el tiempo de retiro como tiempo laborable sí es factible, sí se puede. Ya ahí la bronca que se meta ya la caja con la policía, ese no es nuestro problema. Esa es una cuestión de ellos. Pero esto tiene que ser considerado como pretensión. Porque si no es considerado como pretensión, entonces no lo van a ganar. El hecho de que se declare la nulidad de la resolución no implica que los derechos o los demás derechos perdidos automáticamente aparezcan. Tienen que demandarse. Y en el tema justamente de la pretensión indemnizatoria no se presupone, se demuestra. Como vuelvo a reiterar, a través justamente del nexo causal. Causa-efecto. Es evaluable, es decir, la pretensión indemnizatoria siempre se puede reclamar en la medida que pueda ser valorada. Señor, yo evalúo mi indemnización en 180.000 soles porque es mi sueldo multiplicado por todos los meses que pasé suspendido más lo que voy a pasar estando en esta situación. En concreto, es valorable. No es una imaginación. No es que esté reclamando $1.000.000. No, estoy reclamando lo que considero que puedo valorar. ¿Correcto? Y se calcula al día en el que el perjuicio se produjo. Es decir, lo comienzo a contabilizar, o comienzo a analizarlo, o a exponerlo o a proponerlo desde el día en que se produjo el perjuicio que considero que debe ser declarado nulo por el Poder Judicial. En base a esta estructura es que nosotros debemos sostener justamente nuestras pretensiones. La nulidad total, como vuelvo a repetir, de ambas resoluciones, el reconocimiento de derechos con respecto a la antigüedad, honores y remuneraciones, el tiempo de retiro, de disponibilidad como tiempo laborable y el tema de la pretensión indemnizatoria. Algunos oficiales o algunos señores miembros de la Policía Nacional me dirán, doctor, ¿y mis ascensos? El tema hoy por hoy es discutible. Y es discutible porque el Tribunal Constitucional ya se ha referido al tema de los ascensos.
Y el Tribunal Constitucional se ha referido diciendo que los ascensos no son automáticos, tienen que ser consecuencia de un proceso regular. Nosotros hemos ganado ascensos, sí, los hemos ganado, pero cuando hemos acreditado que la vulneración del derecho al ascenso ha sido consecuencia de un acto nulo. ¿En qué supuesto? Por ejemplo, cuando el efectivo postulaba al ascenso, tenía proceso disciplinario, ascendía mayor, pero no le hicieron efectivo el grado, le confirman la resolución en el TRIAT, sale por medida disciplinaria, pero sale en el grado de capitán. Pero espérate un ratito, él ya era mayor. Lo que pasa es que le suspendieron el ascenso por el proceso. Al declararse nulo el proceso, tienes que reconocerle el grado. Entonces, en esos casos, sí. Pero en otros casos, no, pues que si yo me hubiera quedado el 2019, el 2020 hubiera sido mayor y el 2025 hubiera sido comandante. No. ¿Por qué? Porque ya, como vuelvo a reiterarles, el Tribunal Constitucional ya ha establecido precedentes al respecto en el reconocimiento de los ascensos y ha dicho que no, que solamente se obtienen por conducto regular. O siempre y cuando hubieran sido reconocidos y no respetados. Un ejemplo, basándonos primero en esta pretensión, en el reconocimiento al establecimiento de un derecho jurídicamente tutelado. El tema de los oficiales de Bagua. Cuando hubo el baguazo y hubo un grupo de oficiales de la Linoes que fue a recuperar la curva del diablo, tenientes, había un teniente, 2 capitanes, 2 mayores, 4 comandantes. ¿Qué cosa sucedió? Ellos retornaron el 9 de junio y la ministra en ese momento, Mercedes Cabanillas, agarró y les dio, mejor dicho, expidió una resolución otorgándoles el ascenso por causal de acción distinguida. Y esto venía de un proceso regular. ¿Por qué? Porque había sido propuesto por el director general, había pasado por el CIOS, había sido aprobado por el CIOS, había pasado luego por incentivos, o sea, sí se había seguido todo el procedimiento. Y el 9 de junio sale la resolución, 8 de junio del año 2009 sale la resolución. ¿Qué sucede? Al día siguiente Mercedes Cabañas se citaba por el Congreso. Y en esa cita del Congreso dice, como habían muertos también nativos, ¿por qué había ascendido ya los policías? Y ella agarró y el 11 de junio, es decir, 48 horas después de haber dado el ascenso, declara la nulidad de su resolución. ¿Correcto? Eso afectaba manifiestamente la Constitución, porque el artículo 184 de la Constitución refiere los grados, honores y remuneraciones solamente pueden ser por sentencia judicial, retirados por sentencia judicial. No pueden retirarlos nadie más. Entonces, afectaba justamente la Constitución. ¿Por qué no nos fuimos por un amparo? Porque decíamos, mira, tenemos el presidente 206, vámonos mejor por un contencioso. Y finalmente ganamos. La demanda se ganó en 2015, porque lamentablemente la demanda contenciosa es larga, es pesada, pero se ganó. Y se ganó y se ordenó en 2015 que se reconocieran todos los ascensos. ¿Por qué? Porque justamente se estaba restableciendo un derecho, ¿correcto?, que había sido reconocido y que era jurídicamente tutelado por la Constitución Política del Estado. No cogimos esta pretensión, ¿no?, la realización de una cuestión determinada. ¿Por qué? Porque podían cuestionarnos esto. Podrían cuestionarnos que el acto administrativo no fuera firme. Porque el temor que teníamos es, decíamos, oye, pero si ellos quieren ver el tema de un año de la nulidad de oficio y todo lo demás, entonces dijimos, mejor vámonos a discutir esta pretensión. O sea, la idea es también que nuestra labor como abogados, cuando analicemos el tema, es que analicemos realmente qué cosa es lo que resulta más conveniente para la estrategia legal. Y de esta manera lo que hicimos fue irnos y discutir este tema, y finalmente en 2015 se dispuso que se reconociera el ascenso desde el año 2009 con el pago de todos los devengados. O sea, no solamente se reconoció el grado, sino también todos los sueldos dejados de percibir, ¿no? Pero como les digo, son casos sui generis, ¿no? Porque en realidad, cuando uno demanda la nulidad en el contencioso administrativo, debe reclamar estos derechos que sí son derechos que son perfectamente exigibles, ¿no? Doctor, una consulta Sí. en la cuestión anterior.
sí, es cierto, el Poder Judicial le da la razón sobre el respecto uno de la apelación, solo la nulidad de una de las resoluciones, en este caso de la apelación. Correcto. Y dispone que se inicie nueva investigación. Correcto. Pero ya con las normas derogadas, en este caso. ¿Cuál de las normas se aplicaría en el tema disciplinario? Por este caso me parece que estaba con la 1150 y actualmente estamos con la 3714. Entonces, el juzgado, al emitir pronunciamiento de la nulidad, en este caso de la segunda resolución, pasa a la primera instancia. La primera instancia dispone que la policía inicie una nueva investigación y se sancione de acuerdo a los parámetros que pone la resolución administrativa. ¿Cuál sería, en este caso, la facultad de la administración para imponer la sanción o a qué norma tendría que basarse? Lo que pasa es que tengan en cuenta que la propia ley establece que la legislación aplicable va a ser la legislación vigente en el día que se cometió el hecho típico, salvo las normas procedimentales que sí van a ser de aplicación, las que están vigentes en la actualidad. Por eso es que cuando ustedes ven resoluciones, pueden ver resoluciones que dicen, viendo la infracción MG59 del 1150, y ahí te hablan del 3774. Eso es porque la propia ley dice que las normas aplicables al momento las normas aplicables son las vigentes al momento de la infracción, pero procedimentalmente, es decir, para el proceso, se aplica la 30.714. Ahora, tengan en cuenta que de conformidad con el artículo 1 de las disposiciones finales, complementarias y transitorias de la ley 30.714, se puede aplicar al principio de irretroactividad y pedir que todo el proceso se regule por la 30.714, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hay infracciones que han variado con la 30.714, han variado en la cuestión de sanciones. Y por otro lado, ¿por qué? Porque, por ejemplo, puedo yo de alguna u otra manera exigir mayores derechos o mayor participación, o puedo solicitar el uso de la palabra en cualquier momento, tanto en primera como en segunda instancia, ¿no? Entonces, es decir, hay que pedirlo o solicitarlo. Sobre todo cuando los procesos disciplinarios, por ejemplo, muchos de ellos están regulados por la 1268, que ustedes saben que la 1268 no establecía la doble instancia, y hay una vulneración de derechos, ¿no? Entonces, y en este caso, ¿habría un informe peor sobre la resolución con la nueva disposición? No, yo lo que creo es que hay que ejecutar la resolución y como dispone que se retrotraiga con la norma anterior, cuando empiece el proceso disciplinario me acojo a la primera disposición final y complementaria. Digo, ¿sabes qué? Ya estamos en proceso. Como ya estamos en proceso, solicito la aplicación de la 30.714, ¿no? Eso es lo que yo digo. De tal manera que cumplo la sentencia, porque al final el tema es no cumplir la sentencia, vulneración del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces ahí, el tema no, que se cumpla, que se ejecute, y en ejecución ya lo que hago es solicitar una modificación. Entonces, dice, ¿puedo modificar el contenido de la demanda? El tema es que sí, como establece el Código Procesal Civil también para los procesos regulares, sí es posible la modificación del contenido de la demanda en dos circunstancias. La primera, antes de que sea notificada. Es decir, antes de la notificación de la admisión, yo puedo modificar el contenido de la demanda, y es más, una vez notificada y antes de la sentencia, siempre que existan actuaciones impugnables. Pero esta modificación, que es una modificación, digamos, extraordinaria, necesariamente requiere que la contraparte sea notificada por un plazo de 3 días, para ver si es que esta resolución impugnable realmente es sobre los mismos hechos o sobre las mismas circunstancias del acto administrativo primigenio y de repente no es otro acto administrativo. ¿Correcto? Entonces, es posible la modificación cuando ya haya sido notificada siempre y cuando existan nuevas actuaciones impugnables. ¿Cuál es el plazo para la interposición de la demanda? El plazo para la interposición de la demanda, señores, es de 3 meses. Y es de 3 meses según el calendario romano. No son días hábiles. No son días hábiles. A diferencia del amparo, que son 60 días hábiles, en este caso el contencioso son 3 meses. Es decir, si a mí me notificaron el 11 de enero, tengo 11 de febrero, 11 de marzo, hasta el 11 de abril, puedo interponer mi demanda contenciosa. No importa si febrero tuvo 28 días, 29 días, no. Se cuenta de acuerdo al día. Entonces tengo 3 meses.
¿Desde cuándo contabilizo los 3 meses? Desde el momento que tomo conocimiento o desde el momento que soy notificado. Lo que ocurra primero. ¿Por qué? A ver, señores, si hemos tenido muchos casos, ¿ah? Me dicen, doctor, pero a mí recién me han notificado el 8 de febrero. Espérate un ratito. ¿Pero cuándo entregaste tu carnet y tu arma? No, le entregué en diciembre. ¿Por qué? Porque fueron a mi unidad con un oficio y me pidieron que entregara el CIP y el armamento. Pues, en esa fecha tiene que realizar, porque se supone, o para la ley, se supone que tú entregas tu CIP y tu armamento porque conoces perfectamente cuáles son las circunstancias que ameritan justamente la entrega de sus bienes. Entonces, para la norma, ¿no? Para la norma, sí. Doctor, en este caso, y bueno, en la administración hay problemas. El Tribunal de Disciplina Policial, al emitir su resolución como última instancia, te notifica al administrado. Exacto. Pero el efectivo policial continúa laborando. Correcto. Hasta que, a través de recursos humanos, lo notifique. Entonces, vemos. Una parte del Tribunal de Disciplina Policial ya ha notificado, se supone que ya es efecto a partir de la notificación. Correcto. Que le tenga validez. Correcto. Pero en la policía, en este caso al efectivo policial, al no asistir a sus labores, le inician otra investigación por faltar, en este caso, más de 5 días y lo someten a nueva investigación. Correcto. Y lo pasan a retiro por medida disciplinaria y en la primera, en un caso de disponibilidad. Correcto. Acá, ¿quién se podría alegar o qué podría alegar la parte? Porque si bien es cierto, la policía ve la formalidad de ello, ¿no? Yo tengo que notificar del tribunal de la resolución del tribunal de la policía, pero no se apare nada. Correcto, no, ahí lo que habría que amparar es esto, que la notificación le ha llegado de manera personal, el acreditar la fecha de notificación y la notificación agota la vía administrativa. Y como consecuencia lo que ha hecho justamente es ejecutar bien los actos de su defensa y por tanto al haber sido ya retirado, digamos por alguna u otra manera, se entiende que su trabajo no va a ser remunerado. Porque incluso si su trabajo fuera remunerado le van a exigir que devuelva, porque van a contabilizar su cierre desde el momento de la notificación de la resolución. Entonces, ahí yo creo que sí habría forma de sustentar ese tema, ¿no? Un argumento de defensa, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley establece eso, ¿no? La notificación. Y es más, incluso ahí vienen, por ejemplo, los conflictos entre la norma y los precedentes. ¿Por qué digo conflicto entre la norma y el precedente? Porque la norma, efectivamente, la 30.614 dice que la notificación tiene que darse en el domicilio procesal señalado por el administrado en el procedimiento. Sin embargo, el precedente del año 2015 dice que no, que la notificación tiene que hacerse en la dependencia donde trabaja el efectivo. Y por tanto, a partir de ahí se entenderá efectiva. ¿Qué debo preferir yo, el precedente o la ley? Se supone que la ley. Ahora, también es cierto que en algunos casos hemos tratado de mantener el precedente para sortear en algunas oportunidades cuando le han notificado, por ejemplo, el abogado del efectivo y este abogado nunca le dijo nada, entonces decirle, no, ¿sabes qué? La norma o el precedente dice que me tienes que notificar a mí de manera directa, sobre todo porque es una resolución que agota la vía administrativa. Sí, ese es otro tema. Ojo, la resolución que agota la vía administrativa tiene que ser notificada de manera directa con el administrado, sobre todo cuando es una resolución de ese nivel de pase al tiro o de medida de disponibilidad, ¿no? Y acá justamente hay un problema de elección. Se notifica la resolución y ha seguido laborando 4 meses. 4 meses y la policía le ha pagado en este caso su remuneración o la bonificación. Claro. Acreditas que, bueno, hay una disyuntiva, ¿no? Usted mismo dice de la ley y... Lo que pasa es que yo creo que para esa disyuntiva, dependiendo qué cosa quiero alegar. Claro, porque si quiero alegar, por ejemplo, un tema de plazos, o porque no fue a trabajar, mira, señor, la ley dice que yo estoy notificado porque he llegado a mi domicilio procesal. Acá está, y yo desde ahí ya no tengo ninguna responsabilidad. Tanto así, incluso, que de repente, si yo tengo una intervención y termino disparando lo que ha pasado ahorita en Piura, la policía no me va a parar porque yo estoy en retiro. Acá está mi resolución. ¿Correcto? Pero si me quiero ir al otro extremo, de repente al tema de la... No, señor, un momentito. Acá hay el precedente que dice que si bien se trata de tema domicilio procesal, me tienen que notificar a mi unidad. Y yo esperaba eso, porque es un precedente administrativo. Ese es el problema cuando el precedente trata de alguna u otra manera de inventar la norma, cuando eso no debería ser así. El precedente debe ser un refuerzo de la norma, no tratar de disgregarla o separarla. Dice también la ley que un requisito especial de admisibilidad de la demanda es que yo tengo que acreditar el agotamiento de la vía administrativa. ¿Eso qué implica?
Eso implica, señores, que yo tengo que acompañar la resolución, que agotó la vía administrativa. Y es más, preferentemente tendría que acompañar también el acto de notificación, ¿no? Es decir, la cédula de notificación, para que a partir de ahí esté habilitado para la interposición de la demanda. Ahora, y esto es un tema, señores, muy discutible. ¿Por qué es discutible? Porque dice, ¿cuáles son los medios probatorios que yo puedo presentar en una demanda contenciosa? Los medios probatorios, señores, que yo puedo presentar en una demanda contenciosa son los mismos medios que he presentado a nivel administrativo. Son los mismos. Por eso es que a veces hay clientes que vienen y dicen, doctor, tengo este tema, pero yo decidí no presentarlo en el administrativo. ¿Y por qué no lo presentaste? Por eso es que lo recomendable es presentar todo lo que se pueda en el proceso administrativo. Presentar todos los medios probatorios, todos los medios. Es más, solicitar todos los que se puedan. Solicitar los que se puedan. ¿Por qué? Porque si yo los solicito y la administración no los practica, ya está vulnerando mi derecho de defensa. Por ejemplo, señores, la ley 27.444, ¿correcto?, establece un medio probatorio que no lo establece la ley 30.614. ¿Cuál es, por ejemplo? El careo. El careo. Para la norma disciplinaria policial, pensar eso es imposible. Pero, sin embargo, cuando lo hemos solicitado, sí lo han conseguido algunas inspectorías. ¿Por qué? Porque es un medio probatorio que se aplica supletoriamente al régimen especial. ¿Correcto? Si tenemos una declaración o tenemos un procedimiento administrativo disciplinario, por ejemplo, si tenemos un procedimiento administrativo disciplinario en donde se sustenta en un acta fiscal, ok, yo pido entonces, señor coronel o señor inspector, que cite usted al fiscal para ser sometido a un contrainterrogatorio. A ver si lo va a hacer inspectoría. No lo va a hacer, pero ya sembré un germen de nulidad. ¿Por qué? Porque es mi derecho, es un medio probatorio dentro del procedimiento. No puedo yo, en un proceso judicial, exponer ni sustentar mi demanda en un medio probatorio que yo no haya solicitado ni expuesto a nivel administrativo. Con excepción, ojo, con excepción de aquellos con los que no hubiera contado y que fueran justamente constituidos por hechos nuevos. Nada más. Por ejemplo, me sometieron a un proceso administrativo disciplinario por conducción en estado de ebriedad. Me pasaron a la situación de retiro, pero no esperaron el examen de la contramuestra, que fue posterior. Entonces, eso definitivamente es una nueva prueba que sí la puedo considerar en el procedimiento. ¿Por qué? Porque son hechos nuevos que no fueron considerados dentro del procedimiento porque no los podía yo exigir. Pero si la contramuestra es obtenida antes de que salga la resolución y yo no la he ejecutado, no es un medio probatorio que yo pueda hacer valer, porque no lo solicité. Y el medio probatorio extemporáneo, lógicamente, cuando estén referidos a nuevos hechos vinculados a las pretensiones y se corre el traslado a la otra parte por 3 días, ¿no? La propuesta de medios probatorios extemporáneos puede generar que el juez cite a una audiencia de medios probatorios. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque en el proceso contencioso, como lo que se hace en la praxis es sustentar los mismos medios probatorios que sirvieron en el procedimiento administrativo, lo que hace el juez en la praxis solamente es expedir el auto de saneamiento, considerando los medios probatorios adjuntados y continuar con el proceso. Pero si son medios probatorios extemporáneos, sí el juez tiene la facultad de realizar una audiencia de pruebas. Al admitir a trámite la demanda, y este es uno de los principales dolores de cabeza, señores, que los abogados que litigamos el tema administrativo sabemos que ocurre. Uno de los principales dolores de cabeza es que la autoridad administrativa no remite el expediente administrativo. Hemos tenido casos en procesos judiciales
en donde la policía se ha demorado hasta 2 años en remitir un proceso administrativo. A pesar de que el juez, con la admisión de la demanda, corre el traslado y exige a la administración. ¿Correcto? Y exige a la administración y la renuencia al mandato lo que genera es una responsabilidad disciplinaria en la otra parte. Pero lo que muchos abogados no practican, y es un hecho que sí se puede hacer porque la ley lo faculta, es que al tercer requerimiento yo le exijo al juez que prescinda el expediente administrativo. Y eso lo establece la ley. Por eso muchas veces los jueces también dicen, no, tengo que esperar, no, señor juez, usted ya lo requirió, yo no voy a esperar 3, 4 años. Prescinda usted del expediente administrativo, bajo responsabilidad de la administración. Y es algo que usted debe valorar al momento que resuelva, porque eso lo establece la ley. Entonces, señores, es cierto que la revisión del expediente administrativo es importante porque permite conocer los actuados que se han practicado y la forma como se ha vulnerado el derecho. Pero también es mi derecho que se prescinda de ese expediente si la autoridad administrativa se niega en reiteradas oportunidades a proporcionar. Yo diría que hasta en 3, porque en 3 están los requerimientos. Entonces, la estructura del proceso contencioso, señores, es esta. Ahora, no se vayan a emocionar por los días quienes no son abogados, porque en realidad estos son días utópicos, ¿no? Son días que están señalados en la norma, pero que en realidad, como yo siempre le digo a un cliente cuando toca la puerta, si vamos a un proceso contencioso tiene que hacerse la idea de que es un proceso por lo menos a 5 años. ¿Por qué? Porque en primera instancia, más o menos el proceso demorará 1 año y medio, en segunda instancia demorará 1 año, ¿no? Aproximadamente, con huelgas y todo, ya tenemos 2 años y medio, y si el procurador casa, es decir, interpone casación, ya nos fuimos a los 4 años y medio, 5 años. Así que siempre le decimos al cliente, por más que estemos así pendientes, este es un proceso que por lo menos dura 4 años y medio, 5 años. Una vez interpuesta la demanda, ya saben, dentro del plazo de 3 meses como máximo, se admite la demanda, correcto, y se otorga 10 días para que la parte pueda contestar la demanda. Pero dentro de esos 10 días, la parte también puede presentar puede generar 2 tipos de acciones. Primero, puede generar una tacha de documentos, una tacha de medios probatorios. Oye, ¿sabes qué? Efectivamente, ese medio probatorio fue presentado en el expediente administrativo y yo no lo valoré. Ya lo voy a tachar. ¿Qué implica la tacha u oposición? Implica que yo me oponga a que ese medio probatorio ingrese al proceso. O, dentro de los 5 días de notificado, puedo formular excepciones o defensas previas. Por ejemplo, el capitán Santibáñez ha recurrido al proceso judicial alegando silencio administrativo negativo, sin contar con la resolución, cuando la ley exige el agotamiento de la vía, sobre todo cuando estamos regulados por un tribunal disciplinario. Excepción de falta de agotamiento de la vía. O de repente, la demanda no la han presentado a los 3 meses, sino la han presentado a los 6. Excepción de prescripción, de caducidad, la que sea pertinente. Entonces, las excepciones son defensas previas que yo puedo interponer antes de contestar la demanda. Pero en fin, transcurren los 10 días, contesto la demanda, viene el saneamiento del proceso. ¿Qué cosa es el saneamiento? El saneamiento del proceso es una instancia donde el juez expide una resolución que se denomina la resolución de saneamiento procesal y en donde revisa el proceso, ve cuáles son los medios probatorios de cada parte, cuáles va a admitir, cuáles va a desestimar, limpia el proceso de cualquier nulidad que pudiera presentarse y lo declara expedito para ser remitido a un informe fiscal. He colocado aquí, señores, el informe fiscal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ojo, si bien es cierto, ya los expedientes desde hace una semana ya no nos están mandando el informe fiscal, es decir, han retirado esta parte del proceso. Ya no va a ser necesario el informe fiscal para emitir una resolución. ¿Le parece si le dejo un poquito el aire, por favor?
Entonces, ¿qué significa esto? Como les digo, ya no va a ser remitido el informe fiscal y por tanto ya no se va a requerir la opinión fiscal. Va a pasar para sentencia y lógicamente en el proceso tal como está regulado hasta este momento, porque no hay ninguna norma aún que diga que ya no va a ir a curso fiscal, pero ya en la práctica se está haciendo, puedo solicitar el informe oral y el informe oral es previo a la sentencia y se emite la sentencia. ¿Qué pasa si la sentencia es contraria? Puedo apelar en el plazo de 5 días. Y si apelo, el expediente va a subir a una segunda instancia. Están divirtiéndose más que nosotros. Va a subir a una segunda instancia. Y esta segunda instancia va a correr traslado a las partes para que fundamenten su apelación. Corría también traslado al fiscal superior, pero en ese caso ya no lo va a hacer, lo va a obviar. Va a señalar fecha de vista de la causa, es decir, fecha de la exposición. Los abogados tienen 3 días para solicitar el informe oral y luego de eso se va a resolver en segunda instancia. Contra la resolución de segunda instancia, ¿puedo interponer algún tipo de proceso? Sí, se puede interponer el recurso de casación, pero para eso también hay requisitos. Por ejemplo, no cabe el recurso de casación contra resoluciones que han sido concurrentes en primera y segunda instancia, que reconozcan determinados derechos. Ahorita lo vamos a ver. Y las medidas cautelares dentro del proceso contencioso. Las medidas cautelares, señores, es una situación bastante discutible. ¿Por qué discutible? Porque definitivamente cuando uno plantea una medida cautelar debe sostener principalmente no solamente la verosimilitud del derecho, es decir, fundamentar por qué la medida cautelar se sustenta en un hecho concreto, en un hecho que realmente resulta verosímil para la justicia o para el derecho, sino también acreditar el peligro en la demora y la contracautela. ¿Qué cosa es el peligro en la demora? Es la justificación de que el desarrollo del proceso judicial va a generar que mi derecho se vuelva irreparable. Y la contracautela es lo que se denomina, digamos, el término de caución, es decir, oye, yo ofrezco una cautela con la finalidad de que la medida cautelar pueda ser concedida, ¿no? Y en este caso, la verosimilitud del derecho o la verosimilitud del derecho invocado principalmente tiene que ir relacionada a la afectación que causa al interés público en que la medida cautelar no pueda ser concedida. ¿Correcto? Es decir, tengo que acreditar de manera fehaciente y real, sin que el juez tenga la necesidad de recurrir al proceso principal, cómo es que mi derecho se ve conculcado. El peligro en la demora, en el caso de lo personal policial, el peligro en la demora yo creo que incluso es fácilmente demostrable. ¿Por qué? Porque como la ley de régimen de personal establece tiempos para el ejercicio de la función policial, que está representado en, número 1, la edad en el grado, y número 2, la oportunidad de postular al grado de un acto superior, el peligro en la demora sí constituye un hecho trascendental dentro de la medida cautelar. Y lo que es justamente la contracautela, que está destinada a asegurar la pretensión en el supuesto que la demanda se pierda. Dentro de la contracautela existe, digamos, la contracautela juratoria, que es la que muchas veces presentan los demandantes y dicen, no, yo juro que voy a responder, es la promesa de responder en un futuro si es que el proceso genera algún daño. Pero en este tipo de procesos señala expresamente la norma que es de especial trascendencia o tiene que requerirse especialmente una pretensión de todas maneras para asegurar justamente el cumplimiento del proceso, o de mejor dicho, el cumplimiento de la medida. Finalmente, el tema de la sentencia. En cuanto a la sentencia, debemos advertir que una vez concluido el proceso judicial, esta sentencia es ejecutada por el órgano de primera instancia o por el juzgado de primera instancia. Doctor, disculpe, pero yo probablemente se perdí. A mí quien me dio la razón fue la sala. No importa. No importa cuál fue el resultado.
el encargado de la ejecución de esa sentencia es el juez. ¿Por qué se los explico? Porque muchas veces hemos tenido casos en donde los clientes nos decían: doctor, ya ganamos en segunda instancia, ya quiero incorporarme. Pero decimos: no, pero espérate un rato. Es que nosotros no podemos ejecutar esa resolución hasta que esa resolución baje al juez, el juez expida otra resolución que se denomina cúmplase lo ejecutoriado. Y recién con ese cúmplase lo ejecutoriado es que podemos nosotros exigir el cumplimiento de la resolución o el cumplimiento de lo resuelto en el proceso. Puede ocurrir que demore en bajar el proceso o demore en bajar el expediente 2 o 3 meses. Esa es la realidad de nuestro Poder Judicial. Y en la medida que no baje ese proceso, esa demanda o ese resultado no puede ejecutarse, ¿no? Ahora, el personal de la entidad está obligado a dar cumplimiento a las resoluciones sin poder calificarla. Tiene que dar cumplimiento de acuerdo a los alcances de la propia resolución, y por eso es que es interesante que la resolución, ¿no?, exponga los actos que se completen o que sean necesarios para su ejecución. ¿Y esto por qué es importante? Porque en realidad, hoy por hoy, en la DIGEPER, por ejemplo, se tienen asesores jurídicos que dicen: no, como la sentencia dice, reconozcas el tiempo de servicio para efectos pensionarios y de promoción al grado superior, no te lo reconozco para tu antigüedad. Oye, pero si está diciendo que me lo reconozcas para mi promoción al grado superior, y la única forma que me lo reconozcas para la promoción al grado superior es reconociendo la antigüedad, porque es el efecto. No, que diga. Y eso en realidad es una interpretación extensiva que hace la administración, y lo que deberíamos hacer sería reclamar al juez para que el juez obligue a la administración al cumplimiento de todo el contexto de la sentencia. El responsable del cumplimiento de la resolución es la autoridad de más alta jerarquía dentro de la institución. Y cuando la resolución ordene el pago de una suma de dinero, dicho mandato será atendido de acuerdo al pliego presupuestario de cada entidad. Sepan ustedes, señores, que cuando se ordena el pago de una indemnización, la entidad tiene hasta 6 años para pagarlo. Y es más, y eso no implica que los 6 años o los 5 primeros sean, digamos, si de repente gané 500.000, sean 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. No, pueden ser 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. 5.000, el tema es que el 6º año esté cancelado. Y de repente el 6º año 485.000. O sea, el tema es que, de acuerdo al presupuesto de la entidad, es que se adoptan estos plazos. Los recursos impugnatorios. Dentro de la norma se establecen justamente o se reconocen los recursos de reposición, apelación y recurso de queja, ¿no? El recurso de reposición es un medio impugnatorio interpuesto contra los decretos a fin de que el juez los revoque. El recurso de apelación principalmente está previsto contra la sentencia o contra los autos, en la medida que no sean estos excluidos por ley. Y el recurso de queja es contra las resoluciones que declaran inadmisible o improcedente el recurso de apelación o de casación. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces uno presenta un recurso de apelación y se declara la improcedencia por alguna cuestión loca. De repente el juez lo que uno tiene es el derecho de formular el recurso de queja ante el superior jerárquico con la finalidad de que éste pida el expediente, lo evalúe y verifique si en realidad concurre en uno de los presupuestos de una apelación y en todo caso concederlo. Y el recurso de casación, como les digo, señores, el recurso de casación es interpuesto contra las sentencias que resuelven los órganos jurisdiccionales superiores. También es interpuesto contra los autos expedidos por las Cortes Superiores cuando suben en revisión y que ponen fin al proceso. Procede solamente contra pretensiones no cuantificables y no procede el recurso de casación cuando las resoluciones de segundo grado confirmen las de primera instancia en caso de amparar la pretensión. ¡Ojo! En caso de amparar la pretensión, lo que significa
que si en primera y en segunda instancia he perdido, puedo formular recurso de casación. La única forma en que el recurso de casación no procede es cuando primera y segunda instancia han amparado mi pretensión. Y ahí no existe posibilidad alguna de interponer recurso de casación. Entonces, señores, esta es, digamos, la estructura del, esta es la estructura del proceso. Esta es la estructura del proceso contencioso. Hemos visto en la parte introductoria sobre los principios del procedimiento administrativo que para mí creo que es importante para poder nosotros entender un poco sobre el tema de la nulidad, y más bien estamos a disposición para resolver cualquier interrogante que ustedes tengan al respecto, ¿no? Una consulta, cuando estaba en la diapositiva para impugnar una resolución del tribunal, son 3 meses, ¿no? Supongamos un caso, llega un efectivo y ya pasó el plazo de los 3 meses, digamos, pasó un año, 3 años. Entonces, al revisar la resolución, ¿no?, ve que está vulnerando el debido proceso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para interponer la demanda, para llegar a la demanda, se hace una solicitud, de la nulidad de esa resolución, en la vía policial. Entonces, como no te va a responder dentro de los 30 días, no aplicas el silencio, aplicas la apelación. La intención es agotar la vía. Entonces, agotas la vía administrativa y demandas. Muy bien. Entonces, al momento de demandar, lo primero que te va a decir el juez te va a declarar improcedente, ¿no?, por el tiempo de los plazos. Pero ¿qué pasa? Yo he visto resoluciones administrativas en la OGEI, en las cuales resoluciones de pensiones de los años del 85 que recién han presentado solicitudes en el 2000 para liberación de pensión. Y yo he visto que hay el Tribunal Constitucional declarado ya no la cosa decidida como inmutable, que venga a ser la par con la cosa toda fraudulenta. Entonces, si yo puedo demostrar al momento de poner la demanda con sentencia del tribunal que esa resolución, si bien ha pasado el exceso, digamos años, y que tiene derecho a ser revisada, porque no vulnera la seguridad jurídica, porque la cosa sigue siendo inmutable igual que la cosa juzgada. En ese caso, yo quiero saber si usted tiene un caso así o no, o como autoría. Es decir, si usted tiene un caso de una resolución que ha accedido, ¿usted lo toma o no lo toma? ¿O sí hace de alguna manera traer el tema judicial para que lo vuelva a revisar? Gracias por la pregunta. A ver, yo les voy a exponer 2 supuestos. El primer supuesto en el que usted ha hecho referencia justamente a la pensión. Con respecto a eso sucede porque el Tribunal Constitucional tiene un precedente, que es el precedente 206-2005. A través de ese precedente, el Tribunal declaró que los temas pensionarios son imprescriptibles. ¿Y por qué son imprescriptibles? Porque el derecho a la pensión se vulnera mes a mes. Es decir, todos los fines de mes en donde el pensionista recurre a cobrar su sueldo y por tanto se le vulneran sus derechos. Entonces, en virtud de eso, el tribunal declaró que las pretensiones que versen sobre demandas pensionables no tienen fecha de caducidad y por tanto pueden ser demandadas en cualquier momento. Es más, con respecto al tema del agotamiento de la vía administrativa, el propio tribunal refiere que basta solamente agotar la vía administrativa en primera instancia. Es decir, no les exigen recurrir a la segunda. Agotas en primera instancia, te lo niegan y automáticamente puedes recurrir al proceso en este caso, digamos, contencioso, pero yo diría más bien a un amparo, porque incluso la propia resolución establece que la vía es el amparo constitucional porque estamos hablando del derecho pensional. Eso es con respecto al primer punto. Ahora, con respecto al segundo punto, cuando las vulneraciones de derecho son de tal magnitud que pudieran ser revisadas después de tantos años, yo creo que hay casos y casos. Hay casos y casos, ¿por qué lo digo? Porque lógicamente hay casos en donde el efectivo fue bien notificado, ejerció su derecho de defensa, asistió con su abogado, impugnó. Si tiene todas esas medidas, yo creo que la posibilidad de recurrir a un proceso judicial es bastante lata.
Sin embargo, por ejemplo, nosotros hemos recurrido con especial éxito últimamente contra demandas de años anteriores de pase a la situación de retiro por medida disciplinaria por el concepto de abandono de destino. Y les voy a explicar por qué. Para empezar, en las demandas de abandono, o mejor dicho, en los pases a retiro de abandono de destino que se daban en los años 90, no había debido proceso, porque ni siquiera se requería la presencia del administrado. Simplemente estabas en abandono de destino y lo que sí se hacía era, iban al Consejo Supremo de Justicia Militar, el Consejo Supremo te aperturaba instrucción, te sentenciaba y con esa sentencia iban a la DIPER y la DIPER sacaba una resolución y te pasaba el retiro por medida disciplinaria por hacer abandono de destino. ¿Correcto? Hace 2 años fue modificada la ley 27.444 en lo que respecta a los recursos de revisión. Y si ustedes recordarán, la norma establece que puede interponerse un recurso extraordinario de revisión cuando existen hechos nuevos o generados de manera posterior que podrían acreditar que el pase a la situación de retiro, que podrían acreditar que el acto administrativo dictado, ¿no?, carecería ya de efecto. ¿Correcto? Yo les pongo este ejemplo. ¿Qué pasaría si a mí, por ejemplo, me pasaron a la situación de retiro por abandono de destino en el año 84? Miren, todos los años que ha pasado. Porque, ojo, el recurso extraordinario de revisión que habla la 27444 no dice plazo, no habla de plazos. Habla simplemente de un acto posterior. Nada más. No habla de plazos. Pero ¿qué pasa si a mí me pasaron al retiro del 84 con una sentencia judicial del Consejo Supremo de Justicia Militar y resulta que yo hoy, el año 2019, meto un RERSE? ¿Qué cosa es el RERSE? Es el recurso extraordinario de revisión de sentencia ejecutoriada en el Consejo Supremo de Justicia Militar. Para ingresar el RERSE no hay plazo. ¿Qué pasa si ingresa un RERSE? Y ese RERSE es declarado fundado. ¿Cuál es el efecto de que se declare fundado el RERSE? Se declara nulo todo. Se declara nulo todo. Significa que se declara nulo el proceso judicial y por ende se declara nula la sentencia de abandono de destino. ¿Tendría yo la posibilidad de solicitar mi recuperación o no? Eso sería Claro. en este caso en la vía judicial. Claro. ¿Por qué? Porque si la ley me dice que es un acto posterior y tengo un RERSE que ha fundado mi pedido que dice que yo nunca delinquí, nunca abandoné el servicio, ¿correcto? Y el acto administrativo suspende en eso que es un hecho posterior y la norma no me señala plazos, ¿no? Lógicamente que el procurador va a decir, no, que acá se configura, han transcurrido los 10 años y por tanto la prescripción de la acción establecida en el código procesal o en el código civil, finalmente es discutible, o sea, es discutible el tema, ojo, es discutible. Pero yo creo que todo va enmarcado a cómo es que puedas tú cuestionarlo. Es que lo que pasa es que también hay un tema, por ejemplo, si demandan la reincorporación, podría ser, vamos al mismo ejemplo, si demandan la reincorporación por el tema de abandono de destino porque el RERSE se había quedado fundado, podríamos discutirlo, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si lo que demandas no es la reincorporación? Sino lo que demandas es una pensión. Y el mismo Tribunal Constitucional te dice que el tema pensionario es imprescindible. O sea, yo creo que todo va como el cerebro del abogado. Supongamos cuestionar una resolución ministerial del año 2012 de renovación de cuadros. Es efectivo en el 2012, en diciembre, lo pasan a retiro por renovación de cuadros. Entonces, él en su momento, él no impugna, no le pone un amparo. Pero ahora quiere, de alguna manera, incorporarse. Pero, ¿qué pasa si yo hago el mismo procedimiento, pero adjunto resoluciones de esa fecha conclusiva actuales, demostrando que los efectivos en su tiempo sí impugnaron todo y dieron nada? Pero él no lo hizo, pero el hecho de que no lo haga, pues el fondo es el mismo, si pruebo que los mismos hechos vulnerados, con las mismas resoluciones actualizadas, solamente el tema es que él no es un mismo. Ahí cómo podría ser, igual para poder. ¿Lo pueden dejar improcedente igual? Sí, yo creo que ahí van a dejar improcedente.
¿Por qué? Porque, miren, y es más, el tema de renovación de cuadros, les comento, es un tema que a mí me apasiona. Incluso yo tengo un libro escrito titulado La renovación de cuadros en la Fuerza Armada y en la Policía Nacional, y fue la tesis con la cual yo tuve el grado de maestro en Madrid, sobre renovación de cuadros. Lo que pasa es que el tema de renovación de cuadros es un tema bien casual. ¿Por qué? Porque en el caso de la renovación de cuadros hay un precedente, que es el precedente 10639. La jurisprudencia 10639 del Tribunal Constitucional establece que en el caso de la renovación de cuadros no es exigible ni siquiera la vía del agotamiento de la vía administrativa. Se considera fecha para el acto vulneratorio desde el día siguiente de la emisión de la resolución. Y desde el día siguiente de la emisión de la resolución deben contabilizarse los 60 días para el amparo. Entonces, el tema para mí ahí está cerrado. Ahí no hay absolutamente nada que hacer. Y más aún cuando el amparo, como sabemos, es un proceso constitucional que solamente genera efectos interpartes. Ahí lo que debió hacer el efectivo es demandar por la vía del amparo. Si no lo demandó por la vía del amparo, ya está absolutamente muerto. Claro, ahí está muerto. Ahí yo no veo ninguna posibilidad de interponer ninguna demanda de amparo constitucional, porque, como les digo, sobre todo porque ya hay jurisprudencias como la 1064, la 1314 del 2011, muchos precedentes, incluso el precedente del 090 del 2004, el caso Caligari, que es el que regula todo este tema, ¿no? Entonces, digamos, ahí en ese caso sí está digamos, absolutamente cerrada la posibilidad, creo yo, de recurrir a un proceso judicial. Ahí ya es fácilmente demostrable que los plazos ya caducaron. ¿Ah? La 10639. 10639. ¿De qué año es, Carlos Andrés, te acuerdas? ¿La 10639? ¿Es de 2003? No, creo que es 2007. Pero es 10639 por TC, 10639, renovación. Ahí en Google te va a salir. Y también la 1314 del 2011. Esa también. Esa habla sobre la excepción, justamente la excepción de competencia con respecto al tema del amparo. El amparo que es el recurso humano, que es el recurso viable, no el contencioso. No sé si tengan alguna otra pregunta que quieran, ¿no? Que pueda absolver. Pregunten lo que gusten, lo que quieran. Estamos enfermos. Sí. El Tribunal de Disciplina, porque con la 268 el Tribunal funcionaba como órgano de decisión. Correcto. En ese interín se encontró vigencia la 3714. Correcto. Para un caso específico, imaginemos que el tribunal esté decidiendo un caso. Correcto. Como se entró en vigencia la 3714, el administrado solicitó adecuación a la 3714. Correcto. Con el fin de poder interponer sobre el recurso de aplicación. Correcto. Pero una pregunta, ahí te interrumpo. ¿Solicitó adecuación a la 3714 o la nulidad de todo lo actuado de acuerdo a la 3714? Adecuación a la 3714. Correcto, ya tengo tu respuesta. Ya. Ahora, ¿qué pasaría si en la resolución del tribunal dice no se puede adecuar el procedimiento, porque no aplica acá el principio de la retroactividad médica, no es que solo aplica a la regla sustantiva y no a la procedimental, aplicando un principio que es el régimen, la clínica, ¿no? Que significa que se aplica la regla procedimental iniciada en el procedimiento, en este caso la 268. ¿Estaría bien esa interpretación? A ver, lo que pasa es que yo creo, para empezar, yo creo que ahí lo que debió pedirse es la nulidad de todo lo actuado. Yo pido la nulidad de todo lo actuado por vulneración del derecho al debido proceso, amparado en la primera disposición complementaria y transitoria de la norma, porque considero que la 3714 es más favorable para mí versus la 1268. Y el tema del tribunal haya resuelto así, para mí me parece errado, porque hay que velar por el principio pro homine, ¿no? Y pro trabajador, porque no debemos olvidarnos que el tribunal es otra cosa que un tribunal arbitral disciplinario de una situación o una relación laboral, ¿correcto? Entonces, basados en el principio pro homine, pro trabajador, definitivamente tendríamos que aplicarlo más favorable, en este caso el trabajador. Ahora, lo que sí creo que fue la sustentación del tribunal, y puede haber sido la sustentación del tribunal, de repente, en decir, oye, con la 1268, o con la 268 o con la 30.714, yo sigo siendo el órgano de decisión. O sea, no varía, yo soy el órgano de decisión. Entonces, si tú pides que te adecue
a la ley 30.714, el plazo de adecuar la parte procedimental ya pasó, porque ya está aquí. Yo ya soy el tribunal. Y en la 1268 y en la 3714 soy el que decide. Entonces, esa etapa ya precluyó y por tanto no te puedo adecuar porque bajo esa tesis no cambia justamente el órgano de decisión. Sigo siendo yo. Por eso te digo si lo que se pidió fue la nulidad o la adecuación. En cambio, yo creo que en la nulidad sí habría tenido efecto. Porque es decirle, ¿sabes qué? Yo solicito la nulidad porque quiero tener derecho a una resolución de primera instancia, ¿no? Y quiero tener derecho a una decisión previa, ¿no? Pero todo está de acuerdo también a la sustentación, ¿no? Yo creo que ahí el tema es igual también un poco discutible, ¿no? Porque así está contestando el tribunal de todos los procedimientos que están en esta predicción. Yo te digo una cosa, no todos, y te voy a contestar por qué. Porque sí. Con las salas tienen diferentes criterios de interpretación. En algunos casos, sí, lo que ha hecho el tribunal para descargarse los casos que tiene Comisión de Colega, devolverlos. Sí, correcto, así es. De disciplina, realicen la investigación. Exacto. Y donde ha habido administrados, incluso han planteado la nulidad. Exacto. De todos los Así es. y han vuelto a realizar otras investigaciones. Porque de procedimiento, de hecho de defensa, Así es. elementos de prueba que no fueron, en este caso, tomados en consideración. Exacto. Pero otras salas hacen lo contrario, como dice usted, ¿no? Así es. Simplemente dicen, no, nosotros somos entidad de decisión y ya ven el proceso. El problema es ese. El problema es que estamos, creo que ahorita tiene 7 salas, ¿cuántos? Sí, 6 salas, creo, o 5. Claro. Entonces, y cada sala tiene un criterio distinto de aplicación. Yo te digo por qué. Porque nosotros hemos tenido un caso que es un megaproceso administrativo hace poco menos de 2 meses. O sea, el resultado fue hace un mes, más o menos. Me refiero, y el informe oral fue hace como 6 meses. Que fue el caso de los babies de Oquendo. 46 investigados en el proceso. Y cuando nosotros, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros al momento que sale el informe administrativo disciplinario, yo pedí la nulidad de todo y que se adecuara a la 30.714. Subió al tribunal y en el informe oral, justamente di un informe oral que nos costó mucho, me dio como 46 minutos. Y le expliqué al tribunal por qué tenía que traerse duro todo lo actuado. ¿No? Al final nos absolvieron a todos. Porque el tribunal más nos vamos esto de acá porque sabían que tenían que crear la nulidad. Pero yo creo que lo que no querían era sembrar precedente, ¿no? Del tema sobre la nulidad, pero sí creo que es obligación del tribunal, ¿correcto? Del tribunal y de todo ente administrativo poder acoger el pedido de lo que resulta más beneficioso para la parte administrativa. Es más, incluso con lo que me dices, ahí hay una vulneración de otro derecho, y es un derecho a la debida motivación. ¿Por qué? Porque la propia norma establece que cuando ese pedido se haga, tiene que haber un análisis de judicialidad, tiene que haber un análisis de factibilidad, ¿no? ¿Para qué? Para evaluar si efectivamente eso resulta ser más beneficioso o no al administrado. Y después de ese análisis, solo después de ese análisis, es que puede resolver si es que declara fundado o no el pedido, ¿no? Favorabilidad, análisis de favorabilidad. Así lo determina incluso el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, para un casito Sí. el tema de abandono de destino. Sí. No, sí, por favor. Ok. Hay un efectivo policial que hizo abandono del destino 5 meses. ¿Ya? 5 meses, pero en el pasado 10 días se presenta su unidad. No, en su unidad no lo recepcionan tampoco en recursos humanos. Entonces el efectivo policial, en este caso mediante su abogado supongo, presenta un escrito pidiendo que se reincorpore
a la situación de guía toda vez que no hay una resolución administrativa que pase de situación de retiro. Presentado esa resolución administrativa a posterior, recién Recursos Humanos comunica a Inspectoría y Inspectoría emite la resolución de pase. Y esa resolución que lo dispone pase de retiro nunca es notificada al administrador. Y según la resolución sube en consulta, pero la notificación al tribunal, pero la notificación la hacen con un courier y donde describen el domicilio de este caso. Ante ese procedimiento se puede... O sea, ¿qué resolución notifican? La primera resolución. Ya. La resolución en este caso de Inspectoría. Y sube en consulta. Y en consulta me parece que lo confirma lo que requiere en este caso de Inspectoría. Ante esa posición, el administrado, al no haber tomado conocimiento, ¿qué recursos se podría haber presentado? Es que los plazos ya para interponer el recurso administrativo ya no procede. Yo perdería la nulidad por afectación al precedente administrativo al 08 del tema de los domicilios. Siendo una resolución que resuelve justamente la imposición de una sanción, debería ser notificada de acuerdo al precedente en unidad y eso lo dice el precedente. El precedente dice que justamente la resolución tiene que ser notificada a la unidad para evitar indefensión en el administrado y para evitar que no quiera dejar de recibirlo. Aparte de otra cosa, al tratarse de una resolución que impone una sanción, la notificación tiene que ser personalísima. Tiene que constar en el acto de notificación la personificación. Y es más, tendrían que, si es el courier tendría que venir en dos oportunidades: levantar un acta de la primera, dejar un cedulón y notificar la segunda a la persona. Puede notificar un tercero siempre y cuando deje constancia de cuál es la relación de familiaridad que le une con el administrado. ¿Alguna otra pregunta? Para ejecutar las resoluciones judiciales que declararon la resolución en este caso de segunda instancia, en vía acción de amparo por un tema de mala notificación de la resolución de inicio de procedimiento. Había visto un caso específico, se dio el amparo para ejecutar lo que hizo la Inspectoría. Simplemente no declaró ninguna resolución, lo único que hizo fue agarrar al administrado y notificarle la resolución de inicio. ¿Es correcto eso? No, porque lo que pasa es que, a ver, si lo que piden, lo que pasa es que habría que ver la pretensión también y cómo es que pone justamente el proceso. Porque no la unidad de por eso, pero si presenta justamente la unidad de todo el proceso porque no fue notificado, ¿correcto? Entonces, vía de ejecución, tendría que pedir o exigir que se dé cumplimiento a la resolución judicial y en ese caso se crea la unidad de todo. Pero eso va a tener que hacerlo vía de ejecución, ¿no? Va a tener que hacerlo vía ejecución, no vía, no es necesidad de presentar otra medida, sino simplemente de ejecutar el acto judicial, nada más. Artículo 4 de la ley del Poder Judicial. Por ahí, ¿no? Por ahí. Por ahí lo tengo. ¿Alguna otra pregunta que tengan al respecto? Sí. ¿En qué momento puedo yo presentar una medida cautelar en la vía contenciosa administrativa? Y tenía la situación, y si yo puedo plantear, digamos, una medida cautelar solicitando la decodificación de mi legajo, una sanción de rigor que me va a generar un descuento para el daño posible de la sentencia. Excelente pregunta. Ahora les voy a decir una cosa. ¿Qué cosa, o sea, primero, en qué oportunidad y qué cosa debo pedir yo como una medida cautelar? La ley dice que yo puedo pedir una medida cautelar desde el momento que la demanda es admitida a trámite. Es más, yo al momento de presentar la medida cautelar tengo que acompañar copia de la demanda y tengo que acompañar la copia de la resolución admisoria. ¿Saben cuál es el error de muchos abogados, de muchos colegas? El error de muchos colegas es que al momento que interponen la medida cautelar, interponen la misma pretensión que interponen en su principal. Es decir, dicen, yo solicito la nulidad total de la resolución de la resolución que me pasa a la resolución de retiro y como medida cautelar solicito que se suspendan provisionalmente los efectos de la resolución. Al final el juez o los jueces dicen, oye, tú me estás pidiendo en un cautelar lo mismo. Correcto, me estás pidiendo lo mismo, porque al final el efecto es que se pierdan los efectos jurídicos.
Entonces, lo que uno tiene que solicitar en una medida cautelar, o lo recomendable es decirle, señor juez, solicito mi reincorporación provisional, ¿correcto? Solicito mi reincorporación provisional y mientras dure el proceso principal, se decodifique de mi legajo estas infracciones que son las que justamente generan este pase a la situación, de retiro. Y con esto, como vuelvo a reiterar, solicito mi reincorporación provisional. De alguna u otra manera, es suspender los efectos jurídicos de la resolución. Pero es decírselo de esa manera porque si de frente uno solicita que se suspendan provisionalmente los efectos jurídicos, muchas veces los magistrados no acogen esa figura y dicen, el fondo es el mismo. Entonces, yo no acojo tu pedido cautelar porque tengo que evaluar, o porque para mí no me genera verosimilitud en el derecho. Ahora, el tema también de interponer una medida cautelar solamente con la resolución admisoria, eso habría también que valorarlo. Yo creo que si la vulneración del derecho es de tal magnitud, o sea, la violación es de tal magnitud que pueda justificarse una medida cautelar tan solo con el admisorio, sin que el juez pueda requerir la contestación de la demanda para evaluar justamente los argumentos de la contraparte, yo creo que podría solicitarse, pero eso es en muy pocos casos. Yo siempre recomiendo a mis clientes tratar de o requerir una medida cautelar con la sentencia de primera instancia que trae fundada la demanda. Salvo, como les vuelvo a repetir, que la resolución sea de tal magnitud o tan vulneratoria que pueda ser acogida en primera instancia. Por ejemplo, la resolución que acabamos de sacar hace poco, que es el reconocimiento del ascenso de un oficial al cual se le ha retenido el grado, se le retuvo el grado de comandante porque tenía 2 procesos disciplinarios y ya venían 2 años. Nosotros presentamos la demanda, pero la demanda era fuertísima. O sea, la demanda se sustentaba en el artículo 178 de la Constitución, se sustentaba en el artículo 7 del Pacto Adicional del Perú en 1956, que decía que el ascenso es un derecho humano, se sustentaba en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Laborales, ¿no? Se sustentaba, o sea, tenía sustento convencional y constitucional. Y hicimos de la demanda un conflicto de puro derecho. Y como hicimos un conflicto de puro derecho, cuando presentamos la medida cautelar, el juez de primera instancia no la niega por verosimilitud del derecho, la niega porque dice, no me justificaron el peligro en la demora. Y no es que no lo hayamos justificado, sí lo justificamos. Lo que pasa es que el juez no tenía forma de negar la cautelar. No tenía forma de negarla, porque la discusión era jurídica. Y era, como les vuelvo a repetir, convencional y constitucional, versus normas administrativas. Entonces, al final, apelamos, y la sala, en una resolución de más de 22 páginas, declara qué cosa es verosimilitud de derecho, qué cosa es peligro de demora, y declara fundado el pedido cautelar y dispone el inmediato ascenso de este mayor, o mejor dicho, el reconocimiento del ascenso de este mayor al grado de comandante, ¿no? Que es el mayor Marco Ramírez, ¿no? que fue comisario de Armateros. Comparto la resolución. ¿Ah? Sí, todo el mundo la pidió que mañana la comparto. Andrea, mañana compartimos la resolución. ¿Ah? Sí, no, lo que pasa es que le digo a Andrea porque yo ya no manejo mi Facebook. ya lo hace, ya tenemos una relaciones públicas que lo están manejando, así que ya les comparto, mañana colgamos la resolución. Pero es una resolución de 22 páginas, que es de verdad que me gustó mucho porque resolvió así, dijo no. Y es más, y estas disposiciones administrativas, dice, son vulneratorias. ¿Por qué? Porque una disposición administrativa no puede afectar a un derecho constitucional. La discusión fue de puro derecho. Y como el admisorio, sacamos de común. Pero creo que son casos y casos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de venir y muchísimas gracias más bien a todos y para cualquier otra oportunidad espero que podamos también compartir. Ahí veo muchas caras de muchos amigos que ya creo que es el tercer curso ya, ¿no? Ya con nosotros y para cualquier duda aquí está mi correo. Este es mi correo electrónico.
Este es mi correo electrónico, cualquier duda que tengan, y más bien, no sé si han recogido los correos para poderles compartir las diapositivas, ¿no? ¿Ah? Sí, sí, y si no me mandan un correo, yo comparto las diapositivas ahí por el correo, se las mando. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, señores, de verdad, a todos ustedes. Uy, el correo.